Los Arcos acogió este fin de semana la segunda cita del Campeonato RACE de Velocidad 2026. Un mitin con más de un centenar de pilotos en pista, varias copas monomarca y buena parte de los protagonistas del Campeonato de Aragón de Velocidad. Y entre todos ellos hubo un nombre propio, Ander Gamón. El piloto navarro fue el mejor representante del certamen aragonés en las dos carreras disputadas sobre el trazado navarro. A los mandos de su Cupra VZ TCR, Gamón repitió la misma historia durante todo el fin de semana. Segundo en los entrenamientos, segundo en la primera carrera y segundo también en la segunda. Una regularidad impecable que solo encontró un obstáculo imposible de superar. El de intentar seguir el ritmo del Porsche 992 Cup de Gianmaria Traversone. El piloto italiano dominó todas las sesiones oficiales y no dio opción al resto de participantes. Por detrás de ellos, la lucha por las posiciones de honor estuvo mucho más abierta. Juan Carlos Esteban llevó su Hyundai i30 TCR hasta la tercera plaza absoluta en la primera carrera, mientras que en la segunda apareció con fuerza Izan Muniesa. El piloto de Alcoriza llevó su Vortex hasta el tercer escalón del podio absoluto, mejorando además el resultado obtenido en la carrera inicial y convirtiéndose en el mejor aragonés de la clase 5. La cara menos amable de la jornada llegó en la segunda manga. José Luis Carrillo y Carlos Sanz se vieron involucrados en un incidente entre ellos que les impidió alcanzar la meta. Tampoco pudo finalizar Jesús Laoz, obligado a abandonar por problemas mecánicos. Entre los participantes inscritos en el Campeonato de Aragón, la tercera posición tuvo también dos protagonistas. Manuel Botella la logró en la primera carrera y Joaquín Rodrigo hizo lo propio en la segunda, ambos completando una sólida actuación en un fin de semana de gran nivel competitivo. La representación aragonesa se completó con la participación de Guillermo Ibáñez y José Alberto Sánchez en la Saxo Trophy, sumando ambos una valiosa experiencia en una de las copas monomarca más competidas del panorama nacional. El Campeonato de Aragón de Velocidad ya ha arrancado y lo ha hecho con Ander Gamón marcando el primer gran referente de la temporada.